Em, Vamos a empezar con la membrana timpánica normal. Es así, simplemente es meter el otoscopio al oído. La acción tenemos que hacerla de em, jalar el oído hacia un lado, bueno, jalar no, sino retraer el oído y meter con cuidado el otoscopio avisando que va a estar muy incómodo. Hace 2 semanas mi hermano me hizo eso y es muy incómodo que te metan algo al oído y simplemente es eso, una otoscopía te meten para examinar tu oído o tu membrana timpánica y según meten también van a visualizar todo el conducto auditivo externo. Ahora, más que todo nos vamos a centrar en la membrana timpánica y en describir a esta misma membrana timpánica. Esta es una membrana timpánica normal. Eh, si puede, un cachito voy a agarrar mis punteros y marcador. Pueden ver que estos vasos sanguíneos son normales, está brillosa, está bien bonita. Y aquí están las partes principales. No se asusten que normalmente estos simplemente tienen que tener en cuenta la apófisis corta del martillo, la pars flácida, la pars tensa y el ánulus de vez en cuando, y algo más, y el humbo. Esas son las principales. Bueno, todo es importante, ya, para decirle que una sola parte. El tímpano va a variar mucho de acuerdo a que lo veamos, si es de oído derecho, oído izquierdo, las situaciones se van a volver anteriores o posteriores de acuerdo a nuestra perspectiva, pero siempre hay que tener en cuenta la posición anatómica del paciente. Para más o menos diagramarlo, esto es el martillo, digamos, vamos a borrar todo, borrar todo. Esta parte central siempre hay que tenerlo en cuenta, es el humbo, la parte media de la membrana timpánica y de él va a nacer hacia la parte superior el mango del martillo. Y del mango del martillo vamos a tener la apófisis corta del martillo que siempre tiene que sobresalir, es muy útil para determinar si va a estar más profundo o más abombado la membrana timpánica y de ahí tenemos una parte que es el ligamento tímpano maleolar y aquí tenemos la pars flácida. Los que hemos más o menos llevado anatomía y nos hemos mamado un poco de eh, eh, el sentido del oído con el doctor Beltrán, más o menos ubicamos pars tensa, pars flácida. La pars flácida es una región muy limitada y la pars tensa es la mayor parte de la membrana timpánica. La parte más importante está relacionada a la pars flácida. Como saben, apófisis corta del martillo, humbo y mango del martillo que une ambas y luego tenemos un ligamento tímpano maleolar posterior que no siempre vamos a verlo tan claro. Entre membrana y membrana hay diferencias, así que unas las vamos a ver así. Una zona más importante, bueno, no tan importante, pero sí para más, bueno, si les fastidian es el ángulo. Luego tenemos el triángulo luminoso de Pólitzer. Este no siempre va a estar aquí, tal vez puede estar aquí, tal vez puede estar aquí. Es la región iluminada que nos dice que la membrana está brillante, sanita. Luego aquí tenemos otro tímpano. Entre este y este han notado la diferencia de muy gran manera, ¿no ve? Aquí podemos ver lo que les dije, lo más importante, la parte media, el umbus, la apófisis y ¿qué los unía? Los une el mango del martillo. Y aquí tenemos la parte flácida y aquí tenemos un poco más evidente el ligamento. Luego el resto es parstencia y como les dije, a veces el triángulo luminoso va a estar aquí, a veces va a estar aquí, inclusive puede llegar a estar aquí. Simplemente nos dice que está despejada la membrana timpánica. Esta es inclusive se pueden ver estructuras del oído medio. Y aquí tenemos algunas estructuras, el agujero oval, el agujero redondo, y esta estructura que es muy importante, ¿cómo se llama esta mamadita? Se me olvida su nombre, promotorio, creo que era, que es muy importante, bueno, no tan importante para determinar si el oído medio está telectesiado o la membrana timpánica simplemente está hundida. Y estas son las partes que deben recordar. El 1, pars flácida, 2, apófisis, 3, mango, 4, umbu, pars tensa, pars flácida, ligamento y el ánulus. Bien, y aquí tenemos otra membrana timpánica y podemos ver que aquí la membrana está diferente. Aquí tenemos el oído izquierdo y de oído derecho.
oído izquierdo, oído derecho. Aquí tenemos regiones evidentes, lo que hemos dicho, apófisis, el centro, el mango, pars flácida, pars tensa, y se pueden ver estructuras internas. Otro, este ya es oído derecho, esta región alguien puede decir que es, recuerden, la parte media, que es muy útil y tenemos que ubicarla, el umbo. Luego tenemos la apófisis y por último, lo que los une siempre va a ser el mango. Pars flácida no siempre va a ser muy evidente. Aquí está evidente, aquí igual podemos notarla y aquí no va a estar tan evidente. Y luego tenemos el ligamento, pars tensa y el triángulo luminoso, annulus. Y aquí podemos ver un agujero o estructuras ya del oído medio. Aquí tenemos otra. De momento todas estas son normales, ninguno es patológico. Este tal vez está un poquito más eritematoso, pero no significa patología, no representa patología. Aquí tenemos el triángulo, annulus, apófisis, ungus, lo que los une, del martillo, ligamento, pars flácida y pars tensa. Aquí inclusive podemos ver como si se estuviese metiendo un poco regiones líquidas, pero esto es normal, esto es un tímpano de un oído izquierdo normal. Esto dirán, ahora tengo en una descripción, tengo que decir, la pars flácida se encuentra bien, la pars tensa se encuentra, el umbus se encuentra, la apófisis fuera del martillo se encuentra, no siempre. Un poquito ya para hacerlo simplificador, se ha dividido el tímpano en 4 regiones. Posterior superior, posterior inferior, antero inferior y antero superior. Estas son simplemente, siguen el umbus hasta la apófisis del martillo y trazan una línea imaginaria. Aquí vamos a hacerlo en uno que esté más frente. De aquí a aquí trazamos una línea y otra línea. ¡Pam! Está un poquito mal hecho, pero ya más o menos se ubican cómo hacer la división. La posterior superior va a tener siempre el ligamento, que es una estructura que se puede ver o no se puede ver, es una estructura bien blanca. La antero superior es más despejada y el resto de la posterior antero inferiores o las inferiores y la antero superior están bien separadas. La única que podríamos encontrar algo muy evidente y que nos ayude a distinguir la posterior superior. Aquí tenemos la división posterior superior, anterior inferior, bla, bla, bla. Y simplemente es decir, presenta el paciente una perforación a nivel o en el cuadrante posterior inferior. Digamos aquí hay un corte. Presenta una perforación o una solución de continuidad en la parte tensa ubicada en la posterior inferior. O digamos aquí tenemos un foco hemorrágico. Presenta una hemorragia en el cuadrante antero superior. Simplemente nos ayuda a distinguir o a mapear o a ubicar la región lesionada del tímpano. Ahora si es todo el tímpano, utilizamos difusa, presenta, inclusive hay una nomenclatura para la perforación timpánica de acuerdo si llega hasta el anillo, suple o simplemente se queda en una región. Aquí tenemos lo mismo, dividimos al tímpano desde el umbus hasta la apófisis, línea y otra línea horizontal. Si más o menos se dan cuenta, este paciente estaría tumbado, estaría ahí tumbado. Aquí tenemos otra, desde la parte central hasta la apófisis, línea, y tenemos las regiones. Como hemos dicho, el ligamento nos puede ubicar. Recuerden que el ligamento siempre va a estar en la posterior superior, así que si el ligamento lo notamos que está aquí y este cuadrante 100% despejado, esta es la posterior superior, antero superior y sus correspondientes inferiores. Ahora, ya sabemos cómo es un oído normal y es lo que más vamos a ver. O bueno, si van a consulta no siempre vamos a ver esto, pero lo que nos interesa es cómo evaluamos la membrana timpánica, es decir, nos vamos así de la nada, bueno, doctor, este tiene una perforación, ya hay que meterle solución líquida, digamos, doctor, este tiene membrana o tiene supuraciones o tiene una supuración blanquecina compatible a infección por cándida, le hay que meter de una vez tópicos, no, hay que evaluar la membrana timpánica con normalidad. Esto en las prácticas virtuales dudo que lo hagamos porque a menos que tu vecino
tú mismo te consigas un otoscopio y tu vecino te permita meter ese objeto a su oído, no vamos a ver tímpanos. Lo más común que vamos a ver es la audiometría y ya voy a intentar conseguir las audiometrías de todos los grupos de práctica para más o menos irles dando repasos de aquí a una semana de audiometría, que es creo que lo que el doctor más está usando. Bueno, ya. Ahora, el examen patológico, según esto no lo he encontrado en Diamante, lo he encontrado en documentos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Hay que evaluar color, relieve, integridad y posición. O diré que era posición y movilidad, disculpen el error. Van a evaluar 4 detalles o 4 parámetros. El color. Como ustedes ven, puede estar un poco más eritematosa, un poco más transparente, pero por lo general es una membrana transparente, no tiene que estar ni blanquecina, bueno, no es blanquecina por el hecho de que es casi transparente, es transparente, por lo general. Algunas serán más transparentes que otras, por ejemplo, en esta podemos ver casi todo lo que está dentro, en esta no tanto, en esta por la posición no tanto, y tenemos que evaluar el color. Si hay algún relieve, los relieves principales que hemos mencionado nosotros eran la apófisis y el manubrio. Pam, pam, pam. Y luego la integridad, si está destrozada, si no está rota, si tenemos una perforación timpánica, sí o no. Y por último, la posición. Para evaluar el color, ¿qué es lo que más vamos a utilizar? No se preocupen, o más, eso es fácil de recordar. Si está blanco, pero blanco malo, no un blanco, digamos, hay gente que es blanca, y dice, estás blanca, pero no blanca bien, estás blanca mal. Un blanco que tú dices, esto no es sano. Por Diosito, esto no es sano. Puede ser una otitis media aguda supurativa. Si está enrojecida, nos sugiere una otitis media aguda. Si está hemorrágica, enrojecida o hemorrágica, otitis media aguda. Hay que recalcar si está hemorrágica, si el proceso es activo o no es activo. Si está azulada, es un problema para ganglionar. Y si está vesiculosa, meningitis vírica. Vesiculosa es que si presenta vesículas. Meningitis vírica, la meningitis es inflamación de la membrana timpánica de origen vírico. Ahora, los relieves. Recuerden que tenemos la apófisis y el martillo sobresalen. Se puede dar un hundimiento de la membrana timpánica por disfunción tubárica. Y por último, la mayoría de las veces que vigilamos o queremos analizar los relieves, no tenemos que dañarlo nosotros, no tenemos que meter el otoscopio así de nada. Recuerden, toda la vida, si meten algo, métanlo despacio, no de golpe. Tenemos que evitar dañar nosotros la membrana típica. Así que si insertan el otoscopio que se tiene que insertar, tienen que hacerlo de manera lenta, no tienen que hacerlo pum, de golpe, porque nosotros podemos producir daño a nuestro propio paciente. Luego, la integridad. Si hay hemorragia, tenemos que mencionar, presenta una hemorragia cuadrante posterior superior activa. Si hay una hemorragia seca, pues, doctor, este paciente presenta una hemorragia en el cuadrante antero inferior seca. Bueno, tal vez esa nomenclatura no se maneja en Bolivia porque esto es ya documentos España y normalmente nosotros, Sudamérica, Argentina, Colombia, tengo amigos que me han dicho, la bibliografía que más se maneja es lo que los cánones de América. Aquí no utilizamos Farreras, aquí utilizamos Harris. Farreras es más europeo y Harrison es netamente americano, por así decirlo. Pero por lo general también pueden decirlo eso, van a decir este tipo por lo menos sabe, ha leído, no es un cojudito que el doctor tiene una mancha roja, no, tiene una hemorragia seca o activa. Y por último la perforación, si es central, cuando solo aparece en estas regiones, pero si es ya una marginal, presenta que ya está dañando el anillo. Si estamos dañando, por ejemplo, una región del anillo muy importante era el annulus. Si hay daño o la perforación llega hasta aquí, entonces denominamos, decimos, doctor, este paciente tiene una perforación marginal. Si es central, es en una sola región. Y luego la posición o movilidad. Podemos tener atelectasias o hundimientos, que simplemente cuando decimos, por ejemplo, el paciente tiene una atelectasia pulmonar, es que
ese aire que había adentro, ¡pum!, se está yendo y se está disminuyendo, por lo que va a estar hundida y va a haber una, va a sobresalir el martillo, la apófisis del martillo. Esto no siempre es evidente, solo la gente o un otorrino ya de varios años ya va a decir esta membrana está hundida. Y hay que decidir o mencionar si está afectando a la pars flácida o a la pars tensa. Recuerden que la pars flácida inclusive sería más difícil porque es muy pequeñita y en algunas imágenes no siempre se va a notar muy evidente, por lo que esta parte, la integridad, la posición y la movilidad, pueden valorar la movilidad porque la membrana timpánica, no se asusten si meten el otoscopio y ven que va a haber pequeñas vibraciones de así, no se preocupen. La función de la membrana timpánica es vibrar. Ahora, ustedes si ven eso, no tampoco metan de golpe, metan suavecito, no hay que ver. Aquí tenemos ejemplos. Aquí esto es una membrana timpánica, aunque no lo parezca. Ustedes dirían que esto para nada es sano. Han metido el otoscopio y han visto, está el interior supurativo, tenemos aquí algo blanco. Los que hemos vivido solo y hemos dejado comida por muchos días, sabemos que esta es una infección micótica porque esto solo aparece en condiciones de hongo. Bueno, esto sería una automicosis por clamidia. Recuerden que si es clamidia, esto va a ser blanco, si es aspergillus va a ser verde. Aquí tenemos esto, es casi los primeros temas que hemos visto y es un tapón seroso, no nos permite ver la membrana timpánica para nada. Aquí tenemos lo mismo. Aquí no estamos llegando ni siquiera a la membrana timpánica, no la estamos pudiendo divisar porque seguramente está ahí. Estos pelitos son los cilios, todos tenemos pelos en los oídos, hombre o mujer que nos ayudan que esto se forme con frecuencia. Y aquí tenemos, no estamos pudiendo ver porque ya hasta ahí nos hemos quedado. Por eso recuerden que si utilizan otoscopía, métanlo despacio y cada milímetro que avancen, observen todo, capaz de regarla. Yo quiero ver su membrana timpánica y le meto nomás y recién he metido mucho y por querer ver la membrana timpánica ya he hundido más esto. O se nos ha llenado el otoscopio porque esto se nota un poco que está fresco, que está húmedo, se nos puede manchar feo. Aquí podemos ver la membrana timpánica. Esto no sería un tapón ceroso del todo, pero sí es un tapón ceroso. Tendremos que extraer esto y podemos ver perfectamente la apófisis y cómo se está descendiendo el manubrio a la parte media. Aquí podríamos llegar a ver la pars flácida. Esto tal vez sería el ligamento, no podemos ver muy bien. Y aquí tendríamos la posterior superior, anterior inferior y bla, bla. Aquí sí vemos, pero porque esto no está fluyendo totalmente. Aquí tenemos una perforación. Es importante cuando tengamos una perforación, si es marginal, evaluar el movimiento de los martillos. Tanto si es marginal o no es marginal. Aquí presumimos, ojo, no estamos afirmando, que es el ambus, el manubrio y la apófisis en la parte superior. Pars tensa. También podremos decir que aquí se encuentra el ligamento, y esto sería antero, recordemos, recordemos, el ligamento está en la postero superior. Si el ligamento podemos verlo más o menos, creemos y presumimos que es esto, entonces es una perforación timpánica en la porción antero-superior y antero-inferior. No es, podemos decir que podría llegar a ser marginal porque está afectando ya el anillo, pero de momento sigue teniendo centralidad. No tiene ninguna, recuerden, vamos a un poco recordar, el color. Es hemorrágica, no presenta hemorragia, seguramente había presentado, pero esta hemorragia no es activa, simplemente está rota. Eso es bueno. Bueno, tampoco digamos que es bueno. Aquí ya tenemos otra otoscopía, la parte media, recuerden, ubíquenla, la apófisis, subimos, ligamento, pan. Entonces esto lo dividimos y podríamos decir perfectamente que tiene dos perforaciones. Una, aquí, sí, no, sí, este debe ser el ligamento y este.
Bueno, tiene dos perforaciones, una en la región postero superior y una postero inferior. En este caso, una presenta sangrado activo y la otra podemos presumir que no hay un sangrado activo y que ya es seco. Otra, esto ya hay sangrado activo, parte, pam, 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 pam. En la parte media, la apófisis, línea recta, perdonen, la línea, sin mouse es jodido. Aquí, aquí. Hemos dividido en 4 y las partes superiores están bien. Tiene una perforación timpánica en la porción antero superior y postero, diré, antero inferior y postero inferior con sangrado activo. Y ahí está. Estos simplemente son ejemplos, pero así hay muchos. Tenemos que describir, bueno, las perforaciones, recuerden, no van a ser tan frecuentes. No es que digas, todos los días me llega una perforación timpánica. Tiene que ocurrir una perforación por barométrica que le denominan, por un golpe muy fuerte, un conflicto por traumatismo puede ocurrir, pero no es que sea el pan de cada día. El pan de cada día más que todo es la otitis, ya sea media aguda, externa, si es una externa maligna, difusa, furunculada. Lo más común es alteraciones en el color. Y más o menos recuerden que la membrana timpánica es transparente. La podemos dividir en 4 cuadrantes utilizándonos y apoyándonos en el ligamento apófisis. Punto medio. Veo que algo le está subiendo tras una línea imaginaria y luego eh, su perpendicular y ya tengo los 4 cuadrantes. Siempre va a estar transparente. La parte flácida por encima de la apófisis no va a estar muy clara y la parte extensa siempre brillante. Y debemos intentar ver el triángulo Pulitzer, no. Recuerden que no es el Pulitzer, es el Pulitzer. Así más o menos se recuerdan. Oído, un periodista, un trofeo para un periodista, un Pulitzer ya. Y recuerden las partes, pars flácida, apófisis corta el martillo, triángulo luminoso, el annulus, el umbu, el pars tensa, mango del martillo y ligamento. Y no se preocupen, luego ya saben, les paso las diapositivas en el Google Drive, eh, en la descripción del video. Y si tienen alguna duda, díganla ahora o si no, pues nos seguiríamos viendo la siguiente semana para a ver qué diapositivas manda el doctor y más o menos qué temas, pero yo creo que ya vamos a acabar con oído y de ahí empezamos con laringe. ¿Alguna duda, chicos? Así, se me olvidaba esto, por lo general es un examen de rutina en la consulta de otorrinolaringología, ya que sin ver la membrana timpánica no podemos hacer nada. Es más común hacer una otoscopia que una audiometría porque tenemos que votar al paciente a que se haga la audiometría. A veces los propios otorrinos hacen sus propias audiometrías. Y si más o menos, si les toca justamente esta semana rotar por otorrino y les manda una audiometría, dices, ¿qué mierda me está diciendo? ¿O qué jodida es? Porque a veces la audiometría es jodida. Simplemente recuerden, la audiometría evalúa aparte audición ósea y audición vía ósea y vía aérea y nada más. Si tienen una vía ósea correcta, las vías óseas siempre tienen que estar elevadas y una vía aérea disminuida significa que hay algo que te está tapando el oído. Si las dos vías están correctas, todo normal. Si las dos vías están bajas, el daño es en el órgano propiamente dicho. Recuerden que lo único que podemos ver es transmisión y conducción. Conducción, la vía ósea va a estar muy bien. Y transmisión, sí, transmisión sería cuando ya el daño está en el órgano de corte y es un daño sensorial, no es un daño, como se decía, no es un daño conductual. Y eso simplemente en la audiometría y en esto es más para ver, en otitis media vamos a ver muchas, o voy a intentar conseguir muchas otoscopías porque otitis media es como
como la meningitis, no te deja tonto, no te mata, pero te puede dejar tonto. Como hemos dicho, hasta una otitis externa, maligna, te puede matar. Así que, bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí nos vemos y hasta luego, chicos. Bye, bye.